Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados, y los seres que han de ser amados en gracia de nuestro Señor Jesucristo. Camino, verdad y vida, como nos lo anuncia de nuevo la Sagrada Escritura el día de hoy. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Laudato Si. Hoy 14 de noviembre del año 2022, meditando en el Evangelio de San Lucas acerca de esta sanación que hace Jesús en su paso por Jericó al ciego Bartimeo, cualquiera de nosotros que acude con su fe en la misericordia del Señor a ser sanado de la ceguera del alma, de la mente y del cuerpo. Y para ampliar un poquito en esa visión y profundizar en los signos de los tiempos y en lo que es el principio y el fin, el alfa y el omega, el Génesis y el Apocalipsis, en el libro de San Juan, sobre las 7 iglesias de Asia, que asimismo son las que conforman nuestras comunidades cristianas en el mundo entero y que también han de ser guiadas en el camino de la vida, como dice el Salmo 1. Quienes logren llegar al final del camino, salgan vencedor, se le dará comer del árbol de la vida. Regreso al paraíso. Sea la palabra de Dios que nos permita entonces hacer la meditación con gracia del Espíritu Santo, nos dé el discernimiento, nos llene de luz en nuestros corazones y mantenga sanos en alma, mente y cuerpo a todos ustedes, seres amados, congregados en este espacio-tiempo energéticamente en el amor para compartir la palabra del Señor. En el libro del Apocalipsis, en el primer capítulo, inicio del segundo, acerca de los mensajes de los 7 iglesias, en una visión preparatoria. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me encontraba yo en la isla llamada de Patmos. Y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que me decía: escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de las provincias de Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al hacerlo vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino
de la muerte. Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo primero nos unimos en alabanza, súplica y gracias al Señor. Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida. En tanto a una felicidad verdadera. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, entre los versículos 35 a 43, Jesús sana a un ciego en Jericó. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí, y él gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: Recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios, y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, una hermosa historia de las narrativas de Jesús en su maestría infinita, en su sabiduría y el conocimiento profundo de la humanidad y sobre todo la compasión del drama humano, del dolor humano, de la angustia. En esta sanación que hace sobre nuestro hermano Bartimeo, según otras lecturas, en el Evangelio de San Marcos, meditando allí al tenor de la reflexión, que también en Hechos de los Apóstoles, por insinuación de nuestro hermano Everardo Cázares, de la provincia de Austin, asocia dos elementos fundamentales en este proceso de narración: los detalles. Un grupo de seguidores de
de Jesús trataban de impedir que se aproximara, que lo escuchara. Y también es conocido Jesús, camino, verdad. Y esa es la vida, respectivamente en San Marcos y en Hechos de los Apóstoles. Esto para poner de antecedente que precisamente con Bartimeo, al hablarse allí de que era ciego en otros textos o traducciones que se ha hecho de la Biblia, dice que era ciego de nacimiento, quizás refiriéndose a una ceguera física no más. Pero cuando se habla de recobrar la vista, y por esta lectura que acabamos de hacer en la palabra de Dios, era porque ya había tenido la vista antes y la había perdido. Y ahora pide recobrar la vista. Ante la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Esa pregunta nos la hace a nosotros hoy día. ¿Qué quieres que haga por ti? Rubén, de Jericó, y cada ser de nosotros siendo en donde esté aconteciendo su vida. Caminando con Cristo por el camino, verdad y vida que es Él. Ahí lo anuncia en el Apocalipsis, precisamente con las 7 iglesias y en el proceso de vida de Jesús, en su pasión, muerte y resurrección, es quien le habla en el sueño a Juan, el discípulo amado, que ese discípulo amado eres tú, soy yo, somos todos y cada uno. A cada uno llama por su nombre y nos pregunta qué quieres que haga yo por ti. Pues hemos sido bautizados en gracia de Dios y quizás se nos ha olvidado o se ha quedado en un rito. Hemos hecho la pregunta por insinuación de alguno de los hermanos, creo que Wilson Lopera, ¿no? Si recordamos quién fue el que nos bautizó, qué sacerdote, qué hermano, en qué parroquia, en qué fecha, y si celebramos ese día del bautismo, que empezamos a ver a través de los ojos de nuestros padres, los padrinos y los acompañantes a ese ritual, a ese hermoso acontecimiento, a entrar en la luz que es este camino de seguir con Cristo. Pero no se hace de forma consciente. Jesús pues lo hizo a los 33 años con Juan Bautista, bendito Dios, plenamente consciente de todo este proceso de bautismación. Y así podríamos seguir tejiendo con la comunión, el sacramento maravilloso del primer encuentro para recibir el cuerpo físico de Dios a través de Jesucristo y en la gracia del Espíritu Santo por la fe que está ahí en el sacramento del altar. Y tener allí el alimento espiritual, el alimento mental y material. Y ya en la ordenación ha hecho su gracia el Señor a quienes ha llamado al sacramento del orden, como presbíteros, como sacerdotes, y algunos han llegado a ser obispos, encargados ya de guiar, pastorear o acompañar el camino de los hermanos, nuestros hermanos de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de otras iglesias cristianas, 7 iglesias de Asia y replegadas por todos los continentes del mundo. Amén. Después de 2000 años. Y en ese proceso, con el ser obispo o el ser diácono o ser laico, como cualquiera de nosotros. Todo ello para mostrar que en esos grupos hay seres, como también fuera de las iglesias, fuera de las comunidades cristianas, que han querido opacar o hemos querido opacar o en algún momento se ha querido opacar la imagen de Jesús y ser protagonista. Ese es el llamado del enemigo, del opositor, del adversario, a negar a Dios, a ocultar a Dios, a renegar de Dios y a presumir que porque camina con Él y va más adelante, los otros están más atrás. Entonces ponerse por encima, mis amores, eso es pecado grave.
porque es atentar contra la gracia del Espíritu Santo, es atentar contra la providencia de Dios y es anteponer su propio ego y dioses falsos delante de Dios, completa idolatría con todos los pecados capitales, soberbia, lujuria, ambición, todo. Entonces, allí es donde es importante tomar ese texto para beneficio propio y hacernos nuestra propia sanación con Jesús. Pedirle que nos permita recobrar la vista, si ya la hemos perdido, del alma, cegueras del alma, distracciones que hayamos tenido en el camino, siguiendo otros dioses, siguiendo otras prácticas, otras creencias, y no siendo fiel en nuestra fe cristiana, como Cristo sí lo ha sido, fiel siempre, en nada ha fallado, en lo absoluto. Decía el padre Christopher Hartley, ¿en qué se ha fallado? En nada. Y también en el Evangelio podemos ver que para ese llamado de recobrar la vista del alma, también la vista que se ha perdido por las cegueras del conocimiento, por las ideologías, por el conocimiento humano, la ciencia, la tecnología, que nos lleva a autoagrandarnos y opacar en sí mismo y opacar a quienes estén a la vera del camino, esperando a ver qué acontece, qué sucede. Y esto es muy particular, que han existido, existen y existirán seres que preguntan qué pasó, como pregunta nuestro hermano Bartimeo, y otros que están aconteciendo, caminando ahí, y son protagonistas de ese proceso, y otros que están esperando a que otros hagan. Muchas veces nos pasa así, esperando que otros hagan por nosotros y nos den la providencia, nos den la misericordia, nos den la ayuda que necesitamos. Y así muchas veces vemos a Jesús como el proveedor de milagros, como el proveedor de dádivas, de regalos. Y Jesús siempre ha acontecido en nuestras vidas, esperando es que caminemos con Él, como dice el Salmo primero. Quienes lleguen al final conocerán del árbol de la vida, precisamente volver al Génesis. Mire que están conectados el Génesis con el Apocalipsis, el inicio y el final, el paraíso al que hemos de volver caminando con Cristo, no por cuenta propia, no siguiendo a otros, no persiguiendo cosas materiales en el afuera. En el proceso de ese caminar, pues también hay personas en ese camino a la vera que además de callar al hermano necesitado, quieren imponer su propio criterio, su propia ideología, y Dios nos perdone, que a veces nos sucede. Queremos no solo que no vean, sino que no escuchen, no oigan, y ser de primera mano los que transmitimos una información. Mis amores, hemos sido llamados desde antes de nacer a estar cara a cara con Dios, a caminar con Jesús, a acontecer con Jesús, a ser versión de Jesús, ser nuestra propia mejor versión cada día, y más aún, decía el padre Hartfield, y se lo he escuchado mucho a Fray Alejandro Tobón también, más que ser la mejor versión de Jesús, dejar que la versión de Jesús acontezca en cada ser siendo. O sea, ser Jesús en alma, en mente y en cuerpo. ¿Qué mejor que entregarle las riendas a Él, entregarle el timón, entregarle el manejo de nuestra vida, que conoce el camino de regreso a casa? Es Él. Vámonos a la fija. Llámelo ahí como una victoria, como dice el Salmo primero, pero es más no una competencia, sino un compartir la vida con Jesús y disfrutar cada momento, escuchando, observando, degustando, sintiendo, permaneciendo fiel.
En síntesis, el mensaje de la palabra de hoy nos mantiene alentados en la fe, preparándonos para Dios mediante el próximo domingo, ya proclamar todos, hermanos, seres amados, Jesús, Cristo, Rey del universo pleno, pero del universo que somos siendo cada uno. Consagremos a nuestro Señor Jesús, nuestro reinado, particularmente en el reino de los cielos que habita en nuestro corazón y en el de todos los seres amados. María Santísima y José, la familia de Nazaret, preparándonos ya para la Natividad. En 15 días estamos ya en el Adviento y entre tanto ir creciendo en la fe para poder comprender ya mensajes mayores como los del hermano Juan en el Apocalipsis. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.